fiscal y de presupuesto del presidente Trump, conocida como Big Beautiful Bill, contiene las políticas de gasto masivo que forman parte de la agenda principal del segundo gobierno de Donald Trump. El proyecto de ley fue firmado ya y promulgado el pasado 4 de julio de este año. Y aquí vamos a hablar de su impacto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les saluda con mucho gusto Alejandra Ortiz. Bienvenidos a Enfoque California. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esta ley podría añadir más de $3 billones a la deuda fiscal del país en los próximos 10 años y dejaría a más de 10 millones de personas sin cobertura de salud. Pero, ¿cuáles son los elementos clave de esta ley? ¿Qué es lo que usted necesita saber? Aquí le explicamos. La ley extiende permanentemente las tasas de impuestos que Trump promulgó durante su primer mandato, es decir, en el 2017, y deberían expirar a finales de este año. Eso ya no va a pasar. Se mantienen. Limita los impuestos estatales y locales y crea nuevas deducciones fiscales para propinas y pagos de horas extra para trabajadores hasta cierto límite. Además, permite a los compradores de automóviles deducir hasta $10,000 por año en intereses para automóviles ensamblados aquí en los Estados Unidos y aumenta el crédito tributario por hijos de $2,000 a $2,200 por niño. También incluye la creación de cuentas llamadas Trump, según las cuales el gobierno de los Estados Unidos deposita $1,000 en el nacimiento de un niño nacido entre el 2025 y el 2028. Y también aumenta el techo de la deuda de los Estados Unidos en $5 billones. Le asigna $150 mil millones adicionales en gastos de defensa y $170 mil millones para gastos en seguridad fronteriza. También recorta más de $1 billón de Medicaid y el financiamiento de nutrición SNAP, además de tener una norma emitida bajo la administración del presidente Biden para cancelar los préstamos estudiantiles. Esta ley no tiene precedentes, no solamente por el enorme gasto que representa, sino también por el recorte de impuestos para ciertos sectores de la población que beneficiará al 60% de los estadounidenses. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo afectará esta ley los impuestos que usted y yo pagamos? Azalia Íñiguez nos habla de algunos de los cambios que ciertas personas podrán ver en su próxima declaración de impuestos. Si usted recibe propinas en su empleo, el próximo año, al preparar la declaración tributaria, podrá deducir hasta $25,000 de esos ingresos y pagarás menos impuestos durante los próximos 4 años. Esto de acuerdo a la nueva ley firmada por el presidente Trump. Estoy feliz de haber escuchado esa noticia. Me puede beneficiar mucho en pagar la renta, en pagar otros biles, otros servicios. Para todos los que recibimos propinas, creo que es algo muy bueno, ya que nos va a ayudar a tener un ingreso extra. Esas propinas, explicó este analista de la Fundación de Impuestos, aún deberán reportarse al IRS y aparecerán en los formularios W-2. Según la nueva ley, se tienen que deducir de los impuestos sobre la nómina. Aunque Watson explicó que esta medida solo beneficiará a entre 4 y 5% de los trabajadores del país que dependen de propinas para generar ingresos. Otro cambio resultante de la nueva ley es un límite a los impuestos que se pagarán por trabajar horas extra. O sea que no pagará impuestos por los primeros $12,500 que reciba como pago por las horas extras de trabajo. Por otro lado, los adultos mayores dicen que estaban esperando algún beneficio para ayudarles con los altos costos de vida. Todo es que ya no vamos a poder comer. Mira un pedacito de carne, ¿cuánto le cuesta a vos? Y es que muchos aseguran que lo que reciben del Seguro Social no alcanza. Pues resulta que el Seguro Social lo que me ofreció fueron $389 por 14 años trabajando. El gobierno estima que 90% de los adultos mayores se beneficiarán de cambios tributarios si reciben ingresos del Seguro Social. Watson explicó que se creó una nueva deducción para los mayores de 65 años, misma que permitirá deducir unos $6,000 de esos ingresos para pagar menos impuestos. Aunque aclaró que todos estos beneficios tributarios son temporales. Dijo que el Congreso hizo permanentes otros recortes de impuestos que afectan a todos los contribuyentes, incluyendo a las personas con altos ingresos. Azalia Íñiguez, Telemundo. Gracias, Azalia, por esa explicación y para que nos
Explique mejor cuáles son los alcances económicos de esta nueva ley y cómo va a impactar nuestros impuestos y nuestro bolsillo, que es lo que todos queremos saber. Nos vamos a enlazar ahora con el economista José Ángel Arámbula. José Ángel, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque California. Un placer estar con ustedes. Es muy difícil explicar este Big Beautiful Bill en un reportaje de 2, 3, 4 minutos, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el impacto mayor en el bolsillo de todos nosotros los contribuyentes? Bueno, de que impacta y lo han resumido muy bien todos estos puntos. Si los simplificamos, podríamos hablar de reducciones de impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? La misma palabra lo indica. Nos lo imponen. José Arámbula no paga impuestos, a mí me los cobran. Al final de cuentas, tuviéramos muy buenas reducciones. ¿Y eso qué hace en la economía? Que carbure, que esto pueda impulsar, en vez de darle ese capital al gobierno, lo que sucedería es que nosotros podemos consumir. El consumo equivale a 3 partes de la economía y también podríamos abrir un empleo, podríamos generar más capital, que la economía pues nos crezca. Sin embargo, obviamente tiene matices, y hablando de matices, estábamos hablando de una deuda nacional que está llegando a los 37 billones de dólares. Obviamente se le agregaría, se habla de 3.4 billones de dólares, como comentabas, hasta 5 billones. Obviamente nosotros como contribuyentes, al no pagar estos impuestos ahora, al final de cuentas, a mediano y a largo plazo podríamos pagarlos. Claro, y las tasas de interés también podrían subir a largo plazo, ¿no? Si esto sucede. Así es un ajuste en donde la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, tendría que ajustar la tasa de interés. Esto de hablar de inflación, que los precios suben, se sube la tasa de interés para aniquilarla, para vencerla. Por esa razón, Jerome Powell no se puede tomar el lujo de bajarnos la tasa de interés en este momento. José Ángel, cuando estamos hablando de reducción de impuestos, la gente quiere saber qué tantos impuestos me van a reducir a mí. Por ejemplo, ¿estamos hablando de cientos de dólares o estamos hablando de que se van a ahorrar miles de dólares en impuestos? Bien, estamos hablando de miles de dólares. Obviamente también hay que considerar que cada individuo, cada pareja genera ciertos ingresos, es diferente para cada quien. Son 7 brackets. Y en estos 7 brackets, obviamente vamos a decir, si generas cierto capital, puedes deducir, esto que hablamos de deducciones, por ejemplo, un ejemplo, el de adultos mayores, esto que mirábamos de $6,000, podríamos pasarnos unos $5,000, le agregamos esa deducción, nos baja y entonces estaríamos en el bracket anterior y pagaríamos menos impuestos. En esto ayuda. Sin embargo, pues cuando digo matices, estamos hablando de no solamente la deuda nacional incrementándose, sino también el Medicaid y las estampillas ya no estarían disponibles para muchos. Estamos hablando de millones por el hecho de que ahora se va a requerir 80 horas de trabajo. Estamos hablando de un trabajo de medio tiempo, tampoco no es como que no va a estar ahí. Tendrían que trabajar 20 horas por semana. Y justamente de Medicaid y de esto vamos a estar hablando más adelante en nuestra siguiente intervención contigo. Muchísimas gracias, José Ángel Arámbula, por estar con nosotros. Al regresar aquí en Enfoque California tenemos más información. Millones de beneficiarios en todo el país serán afectados por los recortes en los servicios de salud de Medicaid y se lo vamos a explicar. Y también la nueva ley fiscal del presidente Trump aumenta el presupuesto para inmigración y seguridad en la frontera. ¿Cómo nos afecta? Hablamos con un experto. No se mueva, estamos en Enfoque California. Qué gusto que siga aquí con nosotros. Gracias por estar en Enfoque California. Tras la aprobación del Big Beautiful Bill, la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista, advirtió que hasta 11 millones de personas podrían quedarse sin el Medicaid. Pero, ¿cómo ocurriría esto? ¿Cuál de todos los cambios en Medicaid es el que le va a impactar más a la comunidad hispana? Y sobre todo, ¿de qué dependerá que usted sea o no sea parte de ese grupo? Dayana Monroy nos explica. Muchas gracias. Y es que de todo lo que incluye la Big Beautiful Bill, este es el tema donde detrás de las cifras literalmente hay vidas. Y es que estos cambios podrían resultar en 1,000 muertes adicionales cada año, según el último reporte de Yada Health Forum. Pues más de 1,5 millones retrasaría su atención. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, ¿es el cambio en los requisitos laborales lo que podría impactar a más personas? Veamos.
Aunque hay recortes directos a Medicaid, la disposición que exige a adultos entre 19 y 64 años trabajar o hacer voluntariado de al menos 80 horas mensuales es la que por sí sola alberga casi la mitad de todas las personas que podrían perder su seguro por los cambios. Pues de los 11 millones de personas que podrían quedarse sin Medicaid para el 2034, casi 5 millones lo haría como resultado de los nuevos requisitos laborales. Tenemos mucha gente de bajos recursos aquí en este hospital y muchos hospitales donde agarramos Medicaid, y el problema es que ellos no tienen de otra forma donde agarrar su cuidado. Para muestra lo que ya ocurrió en Arkansas, uno de los 2 estados que había implementado una disposición similar. Allí en solo 10 meses, más de 18,000 personas perdieron su cobertura médica. Van a perder acceso a ver a sus doctores de cabecera, como le explico yo a mis pacientes. Cuando no tienen acceso a doctores de cabecera, pierden accesos a medicamentos que son vitales para su salud. Madres solteras y adultos mayores sin discapacidad certificada pero con condiciones crónicas, además de aquellos que dejan de trabajar para cuidar a otros miembros de su familia, serían los más afectados según la Universidad Georgetown. La ley también introduce copagos de hasta $35, verifica elegibilidad cada 6 meses en vez de cada año y reduce la cobertura retroactiva de 3 a 2 o a 1 mes. Y todos tienen preguntas sobre cómo les afectará esto. El hijo de Teresa lleva 6 años esperando por un trasplante de pulmón. No se ha podido tener un trasplante para mi hijo. Mi hijo también es inmigrante, es de acá. ¿Qué va a pasar con eso? Un 18% de pacientes en espera de trasplante dependen de Medicaid como seguro para poder recibir el procedimiento. Y aunque la Big Beautiful Bill además incluye $50,000 millones para hospitales rurales, la verdad es que esto es solo una tercera parte de lo que estos hospitales perderán por otros recortes incluidos en la misma ley. Yada Health estableció que más de 100 hospitales rurales podrían cerrar en 2034. Esta ley de verdad que va a matar a muchas personas, a lo mejor no inmediatamente, pero a través de los años va a ser demasiado impactante. Pero no solo los hospitales rurales sentirán el impacto, pues en 2023 Medicaid cubrió aproximadamente 1/5 parte de todo el gasto hospitalario del país. Santa Clara tiene el sistema de hospitales públicos segundo más grande del condado del estado de California. Creo que sería imposible no hacer recortes y hacer cambios en los servicios. Ahora bien, el impacto que usted sentirá va a depender de cómo lo gestione el estado en el que vive, sobre todo aquellos que habrían mejorado ya la expansión de Medicaid, pues tienen 2 opciones. Esta es la primera: o asumen los nuevos costos aumentando impuestos o abandonan la expansión de Medicaid. En el caso de California, pues el gobernador Gavin Newsom ya habló de suspender la inscripción de más inmigrantes sin estatus legal desde el 2026 y también de cobrar una prima mensual a los ya inscritos, esto al año siguiente. Aquí me siento traicionada. Cae como un balde de agua fría. La ley además definió que habrá impuestos más bajos para los proveedores, dinero que los estados utilizaban para ayudar a financiar su parte de los costos de Medicaid. También endurece los requisitos para inmigrantes y prohíbe temporalmente financiar a organizaciones como Planned Parenthood. En total, la Big Beautiful Bill recorta más de 1.2 billones de fondos federales. La mayoría de los cambios entrarán en vigor en 2027 y 2028. Y también se cuestiona la creación de burocracia, pues para cumplir todos estos requisitos se deberán crear bases de datos y sistemas especiales para conseguirlo. Dinero que sí se destinó en la aprobación de la ley. Aquí me despido. Gracias, Diana Monroy, por ese gran informe que nos explicó muy bien ese impacto. Pero vamos a ahondar un poco más en esos recortes que se va a ver afectada, por supuesto, la comunidad hispana. Y seguimos aquí con el economista José Ángel Arámbula. José Ángel, estuvimos viendo ya esos impactos que estaba mencionando Diana Monroy. A la larga también se va a sentir, ¿no?, una presión en el sistema hospitalario y le va a afectar incluso a la gente que no sea beneficiaria del Medicaid. Así es. Bueno, estamos hablando de muertes también. Ahí la economía conductual nos indica que tampoco no se puede medir, y la experiencia en otros países es de que obviamente nadie se quiere morir y obviamente usaran alternativas quizás en otro país, pero obviamente no lo podemos contabilizar. Lo que sí podríamos contabilizar es de que se podría utilizar mucha emergencia para esto.
equivaldría más costos, emergencia cuesta más, entonces para el Estado. Y en este sentido, obviamente, nosotros como contribuyentes también lo estaríamos pagando, hablando de impuestos, ¿no? Y esto impulsaría, estamos hablando de que no se van a quitar estas ayudas, también el de las estampillas, solamente necesitan trabajar 80 horas o al menos unas 20 horas part-time de medio tiempo por semana. Entonces esto también haría que carburara la economía. Es un empujón, lo decía Richard Thaler, premio de economía psicólogo del 2008, un empujón para que nuestra sociedad trabaje y de esa manera también nos pueda crecer la economía. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? ¿Habrá algunas excepciones, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que por esa misma razón no pueden trabajar o que tienen alguna enfermedad y no pueden trabajar esas 80 horas al mes? Así es, hay que ser claros, esto no va con los incapacitados, aquel que sea incapacitado podría tomar la ayuda, esto no pone en jaque a ellos. Muy importante esa aclaración, pero también se prevé que a largo plazo incluso se puedan perder también empleos de doctores por esas clínicas, sobre todo rurales, que dependen en gran parte de esos fondos federales del Medicaid y que a la larga ya no van a recibir esos fondos y que no van a tener cómo pagarle a los médicos. Claro, estamos hablando de mercados laborales, no solamente en este sector. Sí, como indicas, quizás se pierdan empleos, pero es una destrucción creativa. Se destruyen empleos, pero se crean otros. Entonces, obviamente, si ese doctor no encuentra empleo, quizás lo encuentra en otra área. En sí, la economía siempre se ajusta. En este sentido, también como individuos nos estaríamos ajustando. Por eso mencionaba que igual, si no tenemos la ayuda, nos ajustaríamos a nuestra economía, al mercado de productos o en este servicio de servicio. Y ya para ir finalizando, ¿qué es lo que más le preocupa de estos recortes de Medicaid? Bueno, preocupa de que es un ingreso que pudiera tener el Estado y en este sentido obviamente estaría perdiéndole a estar optando por ayuda de emergencia. Al final de cuentas, a mediano y a largo plazo, si no hay prevención, podría costarle más al Estado. Muchísimas gracias, José Ángel Arámbula, economista, por estar con nosotros, ayudarnos a aclarar todas estas dudas que muchos de nosotros tenemos. Gracias por estar en Enfoque California. Que tengan buen día. Igualmente. Al regresar de la pausa tenemos más. El Big Beautiful Bill del presidente Trump aumenta el presupuesto del Departamento de Inmigración. ¿Qué significa eso? ¿Cuál va a ser su impacto a largo plazo? Acá lo analizamos. Estamos en Enfoque California. Ya regresamos. Continuamos con Enfoque California. Ahora están sucediendo cambios drásticos en el tema de inmigración en este país. A partir del martes 22 de julio, por ejemplo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, mejor conocido como USCIS, activó nuevos precios en las tarifas de ciertos trámites migratorios como resultado del Big Beautiful Bill. Muchos de los procesos migratorios eran de forma gratuita antes o a menor costo, pero ahora quienes quieran iniciar un proceso o continuarlo tendrán que sacar más dinero de su bolsillo. Nuestro compañero Sebastián Agudelo nos cuenta más de las cifras. Se preguntarán ustedes entonces cuáles procesos afectan. Comencemos hablando del proceso de asilo bajo el formulario 589. Anteriormente tenía un costo de $0. Ahora tendrá un costo de $100. Y encima de eso, por cada año que la solicitud siga abierta, se tendrá que pagar una cuota anual de $100 adicionales. El segundo es el TPS. Anteriormente costaba $50, lo que cuesta alrededor de 5 canastas de huevo para una familia. Ahora costará $500. La han multiplicado por 10, que ahora puede costar $500 para solicitar el TPS. No estamos ni siquiera hablando de los permisos de trabajo aún, que ciertos permisos de trabajo cuestan más de $500 para solicitar. Hablemos justamente de ese, el permiso de trabajo bajo el formulario 821. Anteriormente tenía un costo de $0, ahorita costará $550. Pero que bajo su renovación, anteriormente valía $410, ahorita costará $275. Pues es medio curioso porque está penalizando económicamente al inmigrante por el tiempo que dura inmigración, ya sea el servicio de inmigración o la corte de inmigración,
en adjudicar su caso. Es decir, si va a solicitar el TPS tendría que pagar $500 y si va a solicitar el permiso de trabajo bajo el TPS tendría que pagar $550. En total, $1,050. Ahora bien, la visa juvenil anteriormente tenía un costo de $0. Ahorita los jóvenes tendrán que buscar recursos para pagar por ese formulario 360, $250. Hablando de menores de edad, personas que no cuentan con un apoyo núcleo familiar inmediato súper fuerte, ahora tendrán que pagar para estas solicitudes. Por último, se integró una tarifa llamada Fit Integrity de $250 para los países que requieran visa de no inmigrante viajar a los Estados Unidos. Así que si piensa venir de turismo, tendrá que pagar un poquito más para poder viajar. Sebastián Agudelo Gómez, Noticiero Telemundo. Gracias a Sebastián Agudelo y me encantó ese avioncito de papel. Pero esta ley no solamente sube los precios de esos trámites migratorios, además convierte a ICE en la agencia del orden más grande del país y destina $170 mil millones adicionales para la seguridad fronteriza y la creación de nuevos centros de detención para inmigrantes y tendrán más dinero para las deportaciones masivas, ese plan que tiene el presidente Donald Trump. Para conversar más a fondo sobre este tema con nosotros, sobre las repercusiones en la comunidad, sobre este fortalecimiento de ICE, nos enlazamos ahora con Juan Pedrosa. Él es profesor en UC Santa Cruz y un experto en temas migratorios. Juan, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Igual, buenas tardes, buenas tardes. Mira, esta ley ha convertido a ICE en la agencia policial más grande del país. Tendrá más agentes ICE que el FBI y más dinero que muchos ejércitos de distintos países del mundo. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál va a ser el impacto del tema migratorio de esta ley a futuro? Sí, el impacto lo vamos a ver en muchas maneras. Primeramente en la frontera, fondos van a apoyar tecnología, a detenciones, deportaciones en la frontera, pero también sabemos que en ese presupuesto también hay muchísima capacidad, no solamente para lo que está pasando en la frontera, pero también en el interior, que es muy preocupante porque hemos estado estudiando qué pasa cuando hay demasiada capacidad y fondos y deportaciones en el interior. Vemos que hay muchos efectos locales en comunidades que tienen redes y tienen raíces aquí en los Estados Unidos. Así que esos fondos, nomás para dar dos ejemplos, el número de los agentes de ICE tienen intenciones de aumentarlo por miles y miles de agentes nuevos en nuestras calles. Y si han visto lo que está pasando en Los Ángeles, mucha gente que va a andar viendo lo que va a pasar muy cercanamente. Y además de los agentes, también la capacidad de los centros de detención se parecen a cárceles. Estos centros no son una cárcel, pero se están construyendo y se van a expandir en una manera que tenemos que estar pendiente, porque ya se empezó a hacer en Florida y esperamos que también se va a ver en otras partes del país. ¿Cree usted que va a cambiar la manera en que realizan estos operativos migratorios o va a continuar igual? Bueno, si les preguntan a ellos, a la administración, qué están haciendo ahorita, ellos la primera cosa que van a decir es que estamos deteniendo y deportando a criminales. Pero si también vemos a quienes están arrestando y deteniendo, es una variedad bien grande. Así que gente que tiene niños, personas que no tienen récord criminal y no quiero decir que esto es nuevo, porque en presidente Bush, presidente Obama y Biden, todos estaban también haciendo estos tipos de operaciones. El cambio es la cantidad y el aumento de la capacidad de ICE. Así que si ellos quieren romper un récord de deportaciones, no van a llegar a ese récord solamente deportando y enfocándose en los criminales. ¿Por qué? Somos inmigrantes y somos pocos los inmigrantes que estamos cometiendo delitos. Si de veras quieren romper esos récords, van a tener que detener a gente nomás que está aquí sin papeles y no ha cometido ningún delito, ha pagado sus impuestos, posiblemente tiene niños en las escuelas. Esa es la única manera que van a poder llegar a las metas que dicen que de veras quieren hacer. Tom Homan, el zar de la frontera, dijo justamente esta semana que iban a inundar con agentes de ICE a las ciudades santuario. Ellos en realidad, con esta nueva inversión de dinero, tienen ahora la capacidad, los recursos
y el personal necesario, no solamente para inundar las calles de la ciudad de Santuario, sino también para arrestar esa cuota de 3,000 personas por día? Va a ser súper interesante para ver qué va a ser de veras ICE, porque hoy en día todavía están en Los Ángeles, aunque han disminuido los agentes ahí que están trabajando y también la presencia militar. Lo que me interesa también a mí es que hay unas ciudades que han estado preparados para que llegue ICE. ¿Cómo se prepara la gente? Bueno, saber sus derechos, no abrir la puerta, mantener su silencio, claro. y también planear. Contacte a un abogado, tenga un plan para su familia por si algo resulta y si separa la familia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar a otro país. Así es. Vamos a contactar un abogado. Así que ellos quieren llegar a los sanctuary, los santuarios, pero vamos a ver qué de veras pueden hacer cuando ellos mismos han dicho es difícil detener y deportar a la gente en ciudades donde la gente conoce sus derechos. Muchas gracias, Juan Pedrosa, profesor de UC Santa Cruz, por estar aquí con nosotros, y precisamente esos temas estaremos ahondando más nuevamente en una próxima edición de Enfoque California. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos un feliz día.